Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Ahora ya en nuestro horario habitual de la programación de esta casa, que hoy lunes 4 de septiembre les ofrece a ustedes el pleno con todos los programas, con todo lo que estoy seguro que muchos de ustedes han echado de menos en los últimos tiempos. Empezamos con la Dana. La Dana, algunos la ridiculizan, no está bien eso, porque les voy a contar el caso de lo que ha producido esto en Aldea del Fresno, por ejemplo, ¿no? De las 4 salidas de Aldea del Fresno se han quedado solo con una, la que les comunica por carretera con Castilla y La Mancha. El resto, los puentes han caído. O sea que eso de que en Madrid no ha habido circunstancias por la Dana, que se los pregunten a los de Aldea del Fresno y alrededores. Allí ha sido milagroso ver cómo un niño de 10 años se ha salvado de la catástrofe. Iba en el coche con su familia, el coche se precipitó sobre el río Alberche. Por suerte la familia, pues con su ingenio y su aguante, han podido salvarse todos, excepto el padre, el conductor del coche, que todavía está siendo buscado. En Madrid ha habido un fallecimiento y, como les digo, pues esa cifra podría ser un poco más alta. Y han hallado muerto a un anciano de 83 años en Villamanta, muy cerca de Aldea del Fresno. Era un hombre vecino de una residencia geriátrica que, pues parece ser, fue sorprendido por las tremendas lluvias de los últimos días, concretamente del día de ayer. Y de Madrid nos vamos a Toledo, porque en Toledo han sido ya 3 las muertes que las lluvias brutales han producido. Un fallecimiento en Casarrubios de Montes, otro en Vargas y el último, un hombre hallado en Camarena, fallecido en un arroyo. Este es el balance. Todavía hay algunos considerados desaparecidos, así es que estaremos puntuales para hacer un balance definitivo de las desgracias que nos han traído las lluvias de la Dana. Vamos a ver a continuación un resumen de lo que ha sido la Dana. La tan temida Dana finalmente ha llegado a España. Las lluvias torrenciales, los trenes y vuelos cancelados han provocado el caos en la mitad del país. Y aunque poco a poco todas las ciudades se están volviendo a la normalidad, lo cierto es que la Dana ha destrozado todo a su paso. La Comunidad de Madrid ha sido una de las más afectadas. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, pedía prudencia. El mensaje que quiero transmitir con total claridad a los madrileños, por favor, que permanezcan en sus domicilios, salvo que sea imprescindible que tengan que hacer un desplazamiento. Y lo repitieron además con un aviso al móvil que dejó a más de uno con el corazón en un puño. A los cortes de circulación en varias líneas del metro y balsas de agua en carreteras hay que sumar la suspensión del AVE con Andalucía, Puerto Llano y Toledo. Es precisamente allí en Toledo donde la Dana también ha dejado graves episodios. La localidad de Chozas de Canales ha estado incomunicada por el derrumbe de un puente. Ahora la EMET ha retirado las alertas rojas y naranjas. Sin embargo, siguen en amarillo la Comunidad de Madrid, Toledo, Ávila, la Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares. Una Dana que, aunque ha dejado la tan ansiada y necesaria lluvia, los desperfectos son tantos que varias localidades se plantean pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica. Bueno, como saben, las previsiones de la EMET en torno a lo que iba a llover o no en Madrid pues fallaron, y eso ha dado paso a una cierta tormenta política en la que ha habido cruce de acusaciones. El presidente andaluz, Moreno Bonilla, salía al paso de todo esto, consideraba que tendrían que ser un poco más consecuentes en la EMET. Almeida también les mandaba un mensaje diciendo que las previsiones no parece que se consolidaban, pero es difícil hacer una previsión de todo esto, y ha habido un cruce de tensión política en relación con las previsiones que realiza la AEMET. El mensaje de alerta que sorprendió ayer a todos los madrileños sigue dando que hablar.
La EMET pronosticaba ayer lluvias torrenciales y para evitar riesgos, los servicios de emergencia lanzaron esta alarma que no ha estado exenta de polémicas. Para muchos supuso una intromisión en su intimidad. Se iniciaba así una alerta roja en toda la capital. Sin embargo, las previsiones de la DANA no fueron las esperadas a lo largo de la tarde y muchos cuestionaron el mensaje de alerta de los servicios de emergencia. El primero en hacerlo fue Juanma Moreno, quien aseguró que un organismo público debe estar muy seguro cuando alerta de un peligro extremo, ya que eso tiene consecuencias sociales y económicas. En este momento la alerta seguía y el episodio, que ya ha dejado al menos 4 víctimas y varios desaparecidos en Madrid y Toledo, no había terminado en otras partes de la región. El alcalde de la capital pasó de requerir a la población madrileña que se quedara en casa a darle la razón a Juanma Moreno por no haberse cumplido las previsiones. Esta mañana incluso Martínez Almeida ha acusado a la EMET de hacer perder credibilidad a las instituciones. Y pido que en la medida de lo posible a EMET afine los pronósticos. Frente a estas críticas ha sido Ortega Smith quien ha salido en defensa de la EMET afirmando que no se puede pedir certeza absoluta. Nosotros creemos que las administraciones públicas tienen el deber, tienen la obligación de alertar a los ciudadanos ante las previsiones. En el mismo sentido se ha manifestado Grande Marlaska, que ha defendido las previsiones del organismo público y pide frivolidades cero a Juanma Moreno. Una DANA que no afectó como se esperaba en Madrid capital, pero que sí ha tenido unos efectos catastróficos allí y en otras regiones, provocando múltiples inundaciones y cortes de carretera. Y permítame que les hable de un buen amigo que ha fallecido, Amando de Miguel. Amando de Miguel, catedrático, el padre de la sociología en España. Le conocen todos porque ha sido durante la transición y después articulista en innumerables medios de comunicación, tertuliano también. En fin, qué decirles, ha muerto de lo que se suele decir, de una larga enfermedad, el pobre Amando de Miguel, que ha sido una referencia de los últimos 40 años de España. Un hombre que se preocupaba de la sociología a pie de calle, de lo que los españoles hacíamos y no hacíamos y deberíamos hacer en materias pues, que van desde el consumo al uso de la lengua. Muy preocupado, Amando de Miguel, siempre por el uso de la lengua, por cómo los españoles íbamos peleándonos con la lengua española o arañando la lengua española. Y yo tengo que, si les digo que Amando de Miguel era un gran español, pues es evidente que lo pienso y seguro que muchos de ustedes lo comparten conmigo. No era un hombre políticamente encasillable, era un celoso guardián de sus ideas, las suyas, las de Amando de Miguel, y las defendía con no poca pasión. Pero es que cuando digo que es un gran español, verán, pocas veces se nos muere alguien que acredita la edición de un centenar de libros. Algunos demuestran que además de todos esos méritos académicos, catedrático en unas cuantas universidades de España, también de Estados Unidos, en fin, pero que alguien tenga la chispa, la gracia, el ingenio de escribir un libro, pues por ejemplo como este que tengo aquí, es un libro de don Amando, uno de los últimos libros que yo he conocido de Amando de Miguel, en el que el supuesto es ¿y qué pasaría si el Quijote aterrizase ahora en la España de la reina Leticia? Y él, pues con este libro muy entretenido de lectura, porque sirve para que muchos recuerden pues algo del Quijote, algo del olvidado del Quijote, pues se sorprendía y nos animaba a todos a poner en relación al Quijote con los tiempos modernos. Y la verdad es que es un libro muy entretenido y que les recomiendo si quieren recordar a Amando de Miguel leyendo alguna de sus cosas. Bueno, pues descanse en paz Amando de Miguel, querido amigo y tertuliano y colega de muchas batallas que hemos visto en las últimas décadas en España. De ahí nos vamos al despilfarro en imagen que tiene previsto y proyectado Sánchez a partir de ahora y del gasto, el gasto sublime que ha generado en los últimos 5 años.
Convocar los comicios supone un gran gasto, pero si llega el caso a Pedro Sánchez no parece importarle cuánto sea el desembolso, ya que es el presidente que más dinero público ha gastado, 1.500 millones en 5 años, y aún falta por desglosar el gasto total de las elecciones celebradas el pasado mes de julio. El dinero sale de los presupuestos generales del Estado, pero el gobierno solo había contado con las elecciones autonómicas y municipales, y no había incluido el adelanto electoral. No había una previsión, antes de su celebración ya se había gastado la partida inicial y se tuvo que ampliar, aumentó un 17%, llegando a los 539 millones de euros. El cálculo del coste del 23J por parte del gobierno fue de 221 millones, lo que supone un 59% más del coste electoral de las elecciones generales de abril de 2019 y un 62% más de las de noviembre del mismo año. Pedro Sánchez no solo es el que más dinero público ha gastado en elecciones, su gobierno es el que ha contado con más recursos económicos para sus carteras ministeriales de toda la historia. Y ahora, con la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, el gobierno gastará casi 700.000 euros en promocionarla en redes sociales. Quieren contratar una empresa que cree una página web para redactar contenidos y difundirlos por las diferentes plataformas. No importa cuál sea la situación del país ni que sea el gobierno que más ha gastado, si hay que vaciarse los bolsillos, aún más se hace. Bueno, hay una última hora respecto de las víctimas y desaparecidos que nos ha traído la Dana. Antes les contaba que había una persona, un anciano de 83 años en Villamanta y que se le daba por fallecido. La Guardia Civil ha querido puntualizar que de momento se le sigue buscando y, en fin, no le dan por fallecido todavía, con lo cual pues habrá que esperar y ver. Este es el hombre que yo les decía que vivía en una residencia geriátrica y que había salido a pasear y evidentemente pues las lluvias le pillaron en mitad de todo esto. La verdad es que, en fin, por eso es bastante inadecuado hacer bromas a propósito de la falta de intensidad de las lluvias, porque que se lo pregunten a estos lugares de Toledo, Casarrubios de los Montes, Vargas o si quieren ustedes Camarena, donde en las tres localidades ha habido víctimas mortales, 3 en la provincia de Toledo. Bueno, hoy sin duda la noticia del día en términos políticos ha sido esa visita inesperada, dicen algunos, que el gobierno dice que no fue a ver a Puigdemont Yolanda Díaz como miembro del gobierno, pero que allí se ha plantado y ha conseguido pues las primeras imágenes y las primeras comprometiendo al gobierno de España, porque Puigdemont, hasta donde sepamos o hasta donde sabemos, es un prófugo de la justicia española. Mañana es el día en el que Puigdemont tiene previsto pues comunicar qué exigencias plantea a apoyar a Pedro Sánchez en su camino a la presidencia, pero yo quiero hablar de todo esto con alguien que conoce muy bien a Carles Puigdemont. Don Xavier Rius, compañero periodista, ¿cómo estás? Bien, lo que pasa es que lo de conocer muy bien a Carles Puigdemont me sobrevaloras, ¿eh? Yo creo que es muy complicado conocerlo. A Puigdemont le conocen Carles y Puigdemont, eso está claro. Pero bueno, su funcionamiento mental es otros parámetros. Vamos a ver, en primer lugar, cosas que quiero preguntarte. ¿Tú qué exigencias crees que pueda plantear mañana Puigdemont a Pedro Sánchez? Pues buena pregunta. A ver, la verdad es que yo, no sé si te acordarás, dio 2 entrevistas el pasado mes de julio con 10 días de diferencia, una el 6 de julio a RAC1 con Jordi Basté y otra 10 días después a Toni Bassas en el diario Ara. Bueno, periodistas, más o menos cómodos para Puigdemont, y en ambos casos dijo que Feijóo y Sánchez eran lo mismo y que no iban a votar ni a uno ni a otro. O sea que ahora vamos a ver si se come sus propias palabras. Yo creo, honestamente, que sí, porque en el fondo es buscar una salida personal, ¿no? Aunque lo vistan de otra manera para él y para el resto, ¿no? Para muchos que pues recuerdan pero no conocen muy bien cómo era Puigdemont en términos políticos, hay una razón que esgrimen para dar por hecho que le va a decir que sí a Sánchez, y es que con nadie le va a ir mejor que con Sánchez y que la amnistía no va a ser un obstáculo para que preste su apoyo, al menos en la investidura, a Pedro Sánchez. ¿Tú cómo lo ves, conociéndole a él y sabiendo pues que él está pensando en términos estrictamente catalanes, de competencia con Esquerra y de cierto irredentismo después de pues haber huido a Waterloo? Bueno, yo creo, él ya dejó claro en la primera entrevista en RAC1 que lo del indulto, ¿no? Y además desveló que
El PSOE había ofrecido que fuese alguien que pasase por la cárcel, que lo indultarían, y decía que no, que amnistía, que es una manera un poco también de, en fin, de disimular los pecados, ¿no? Por decirlo, porque ¿a quién se amnistía? Bueno, pues a los buenos, ¿no? Tras las dictaduras y esas cosas, ¿no? Más o menos, en general. Aquí, de hecho, la última fue, como sabes, al inicio de la transición democrática. Lo que pasa es que, pues, ¿qué va a pedir? Bueno, básicamente piden dos cosas, ¿no? La amnistía y el referéndum. Yo creo que la amnistía, yo no soy jurista, pero la amnistía no cabe en la Constitución, aunque ahora intenten aquello alargar el lenguaje. Incluso ya dicen que el Tribunal Constitucional, como sabes muy bien, el Tribunal Constitucional está presidido por Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado con Zapatero, por lo tanto progresista, e incluso criticamos a veces aquello, no sé, Israel o Estados Unidos y tal, pero el exministro de Justicia que tramitó los indultos está también en el Constitucional, o sea que supongo... Es más, perdona, el mismo Constitucional, acuérdate, Xavier, que dijo que aquellos juramentos casi estrambóticos que se hacen al inicio de la legislatura son constitucionales, ¿no? Por lo tanto, estas dos cosas. Lo que pasa es que si piden estas dos cosas para la investidura, no sé, para los primeros presupuestos generales del Estado ya, ¿qué van a pedir, no? Bueno, eso ya son problemas que pudiera tener Sánchez caso de ser investido. Yo creo que Puigdemont les va a marear y al final les va a decir no, pero sobre todo porque él está pendiente de su pelea personal con Esquerra Republicana, y la gran diferencia es que, a pesar de la amnistía, a pesar de que muchos de su entorno pudieran resultar beneficiados, esa no es la cuestión. Y ahí tiene un balón de oro Puigdemont para presentarse como el irredento, presentarse como el que defiende la esencia de todo lo que fue el procés, el 1 de octubre, y el coste personal que él haya podido tener en este asunto. ¿Eso tiene mercado en Cataluña ahora? Yo creo que sí. De hecho, oye, me lo apunto, ¿eh? ¿Sabes más, conoces más tú a Puigdemont o el funcionamiento mental que yo? Porque quizás eso, quizá, lo digo honestamente, quizá aciertes, ¿no? Porque, bueno, primero hay elecciones en el Parlamento dentro de 2 años, ¿eh? Los de Junts siempre hasta ahora eran los puros. Han cambiado un poco las tornas, ¿no? Antes eran los Junts, los convergentes eran, no, estos burgueses, los de Esquerra somos los buenos porque países catalanes, independencia y tal, y ahora es distinto, ¿eh? Esquerra es autonomismo, por decirlo de alguna manera, en la óptica de Junts. De hecho, perdón, Francesc Marc Álvaro, tú te acordarás que era aquel uno de los gurús de Convergencia acabado de diputado de Esquerra, lo cual confirmaría un poco esto. Bueno, pues entonces, si son los puros, ¿qué van a pedir? Acuérdate también que en la noche electoral Míriam Nogueras, la cabeza de lista, dijo: no les va a salir gratis la investidura. Hombre, solo faltaría. Ninguna investidura sale gratis, ¿eh? Fíjate los vascos siempre que van con la lista, pero no puso nada en concreto, ¿eh? Al día siguiente no hicieron rueda de prensa. En cambio, Esquerra salió ya, puso las condiciones y tal. Y luego otra cosa, la investidura de Francina Armengol. Bueno, la verdad, a ver, el catalán en el Congreso, que luego al día siguiente la presidenta ya lo enfrió, que había que consensuarlo, etcétera, etcétera. Bueno, el catalán en Europa, y el ministro Álvarez, como sabes, tramitó rápidamente la petición, pero eso hay que decidirlo por unanimidad, o sea, que pinta mal. Y luego 2 comisiones, la del Pegasus y la de los famosos atentados, las Ramblas, por si estaba el Estado detrás. Pero vamos, eso no es la independencia, ¿no? No, ni siquiera es el referéndum, ni es la autodeterminación. Piensa otra cosa también. Estos iban diciendo que el referéndum ya se había hecho. El bueno era el del 2017. Solo había que implementar la República, ¿eh? Era una actitud no solo mental, sino decir, no, esto ya está. Y se han pasado 6 o 7 años diciendo que no, que ahora sí, el embate democrático, que hay que implementarlo, etcétera, etcétera. O sea, en cierta manera es tirar un poco atrás. Para tranquilizar a tus telespectadores diré que, bueno, sí, piden el referéndum de autodeterminación, que no es lo mismo que de independencia. Yo creo que no cabe, pero bueno, yo soy un simple mindundi en este caso. Pero, bueno, si lo piden, que no valía el del 2017. ¿Me explico? Ya, o sea que, en cierta manera, en cuanto han empezado a caer penas de cárcel, yo recuerdo que Cayetana hizo un día un tuit diciendo el valor pedagógico de la cárcel. En cuanto pusieron a los Jordis en prisión, Cayetana Álvarez de Toledo, evidentemente se le echaron encima, todos, Pilar Rahola, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es eso, es decir, desde entonces ya nadie ha cruzado ninguna línea roja, incluso piden permiso para cruzarla. Oiga, no, ahora vamos a hacer un referéndum de autodeterminación. Ya. Otro elemento que seguro que está en el retrovisor de Carles Puigdemont es, oye, los que se asocian
con Pedro Sánchez tampoco salen bien parados, y a la vista los resultados de Esquerra en las últimas elecciones generales. Sí, lo que pasa, yo lo que te decía antes, Puigdemont ha dicho 2 veces que no iba a pactar nunca con Pedro Sánchez. Lo que pasa es que, bueno, Pedro Sánchez ya sabes que nunca ha dicho una mentira, solo han sido simples cambios de opinión, o sea que hasta cierto punto puede haber feeling entre ellos, ¿no? Porque Puigdemont también dijo, oiga, recuerdo que en la entrevista en RACU dijo, no, voy a ir a Estrasburgo, no, al primer pleno después de la pérdida de la inmunidad. No fue, y entre otras muchas, él dice, no, es que los otros siempre dicen mentiras. Bueno, este hombre, recuerdo que dijo que si ganaba volvería, entre otras cosas, lo dijo su cabeza, su directora de campaña entonces, el Sartadi, incluso, no sé si te acordarás, que iba colgando instas, en este caso no eran tweets, de fotos en el centro de Barcelona haciendo ver que estaba ahí, incluso del Palau de la Generalitat, etcétera, etcétera. Es un mentiroso compulsivo, me sabe muy mal decirlo, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, claro, ahora ha dicho que no, pero bueno, a ver qué, supongo que es humano, lleva 7 años fuera, la familia también alejada y tal, es un exilio, entre comillas, dorado, lo de dorado subrayado, etcétera, etcétera, pues igual intenta buscar una solución, ¿no? O ahora o nunca, Pero incluso en el caso este, que a mí yo estoy en contra, es decir, el daño causado por esta gente a nivel político, económico, social y cultural es demasiado grande como para ahora pelillos al ama, lo de pasar página que insiste pues el Salvadorilla, el PSC y tal. No, además no han demostrado ningún tipo de arrepentimiento, ni mucho menos, y tampoco, ni arrepentimiento, ni reflexión, ni autocrítica, ni conclusión, ni nada. Y con los indultos ya salieron en plan héroes, te acordarás, salieron aquello con la pancarta, amnistía y tal, o sea que realmente no engañan a nadie. Pero bueno, si salieron plan héroes, no quiero ni imaginar cómo saldrán ahora si se les da una amnistía, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pelillos a la mar, sin que haya habido por su parte, insisto, ningún acto. Ya no pido contrición, que también ayudaría, sino como mínimo, hombre, reflexión, alguna cosa han hecho mal, No es normal que se nos aplicase el 155, los catalanes fuimos los primeros, la inestabilidad política, llevamos varias elecciones anticipadas, en fin, bueno, creo que la marcha de empresas, etcétera, etcétera. El cabreo social, ¿no? Más allá de la fractura. Bueno, Rius, para Puigdemont sin duda hay una cosa difícil de entender en el conjunto de España, que es si de mí depende, pues que no se invista ni Feijóo ni Sánchez, y así se demuestra, se reafirma la idea de que aquí el que manda es Carles Puigdemont. ¿Eso le viene bien electoralmente? Bueno, sí, porque primero hay elecciones dentro de 2 años, o sea que podrían vender eso, ¿no? Es que los de Esquerra, lo que decíamos antes, ¿no? Son los autonomistas y tal. También el famoso editorial del Washington Post, que he visto recogido en pocos medios en España, decía una cosa, claro, es que los independentistas tienen 14 diputados de 350 en el Congreso, Tampoco es para tirar cohetes. Y luego piensa otra cosa, los de Junts han ido perdiendo todas las fuentes oficiales de ingreso, que ya no están en el gobierno catalán, no están en la Diputación de Barcelona después de haber estado, saborearon casi, tenían alcance de la mano el Ayuntamiento de Barcelona, todos los exconsejeros que había cesado Aragonés estaban ahí, bueno, al menos me va a tocar aquello teniente de alcalde y tal, no, ni eso, y como sabes, se han peleado, no, han hecho verdaderas trampas para conseguir grupo parlamentario en el Congreso, porque no solo es más minutos, portavocía, no quedar diluidos en el grupo mixto, sino además más pasta. O sea que hay detrás también un tema de pasta, ¿no? Pero como decíamos, hay elecciones al Parlamento dentro de 2 años, llevan la espina. De hecho, tú lo sabes, el proceso en buena parte ha sido siempre una carrera entre Junts y Esquerra, ¿no? Por la hegemonía en el campo nacionalista, por qué hay de lo mío, por la lucha por el poder, ¿no? Y los de Convergencia llevaban 20 y pico de años ahí gobernando con Pujol, deben decir, bueno, vamos a inventar algo, ¿no? Vamos a intentar, pues eso, no sé, copiar a Esquerra, meternos en su lado, para continuar aquello, agarrados, ¿no? al presupuesto público. Rius, ¿Junts existe o es lo que diga Puigdemont? Yo creo que es lo que diga Puigdemont. Es curioso, ¿no? Es un movimiento muy caudillista. De hecho, Puigdemont no tiene ningún cargo oficial en Junts, pero en esto le han dejado toda la barra libre, ¿no? Y además otra cosa, es que Puigdemont, ¿quién era? Hasta hace apenas unos años. Es una de las cosas que más me entristece, ¿no? Porque si los catalanes hubiéramos encombrado, no sé, a un De Gaulle, a un Adenauer, ¿no? A un Churchill, ¿no? Gente con liderazgo sólido, dices, bueno, pues a lo mejor. Pero claro, Puigdemont era
es que ni siquiera era un alcalde, era un militante que había pasado y tal, se desmarcó del partido, lo repescaron como alcaldable por Gerona porque el anterior alcaldable había tenido amenazas de muerte y lo dejó. No mal piensen, no, en ese caso todavía no estaba ni Pujol. Lo repescó, siempre recuerdo Jordi Xuclà, tú te acordarás que fue senador. Un día, el día que yo me lo encuentre por la calle, le diré, Jordi, ¿qué has fet, no? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste, no? Y a partir de aquí, bueno, llegó a la alcaldía de Gerona, que ya no era Quim Nadal, ya no estaba, ya no, bueno, se les había atragantado a los de Convergencia durante 30 años y luego fue segundo plato, te acordarás también, porque en realidad más cuando lo veta la CUP, más piensa en Neus Munté, que es su segunda de bordo, que es mujer, que es joven, dice, bueno, más o menos la podré tal. Ella dice que no, yo creo que se asusta y dice, no, vaya marrón. Y entonces pilla a Puigdemont porque había sido presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, aquello pata negra, bien visto por la CUP, bien vista por esa sociedad civil que inflaron desde Palau y con TV3, ¿no? La ANC, los de Òmnium y tal, pero Puigdemont es segundo plato, lo llama mal, oye, a ti te interesa, vente, ¿no? Y deja a los críos con un amigo porque su mujer estaba haciendo recados, un sábado se va a Palau y ahí, y más, dice aquella frase también de un paso, no dice un paso atrás, no dice un paso al lado, diciendo, bueno, ya volveré, y tampoco, ¿no? Por eso digo, ¿no? Estamos en manos de alguien que hasta hace poco ha pasado bastante, ¿eh? Laura Borràs, quien era hasta hace unos años también, bueno, pues una discreta profesora universitaria, ¿eh? Fíjate, bueno, condenada, pero llegó a presidenta del Parlamento. Xavier Rius, un placer enorme escucharte. Veremos a ver qué pasa mañana y en lo sucesivo, ¿eh? Y no descarten ustedes que Esquerra se radicalice, ¿eh? A la vista de lo que va diciendo Puigdemont y Junts. Un placer, como no descarten ninguna de las dos cosas que ha dicho Xavier Cajo, la radicalización de Esquerra y que Puigdemont diga al final que no. Muchas gracias, un abrazo te mando. Saludos. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Yo tengo que contarles algunas cosas del Club de Amigos, pero lo haré después. Lo que sí les anticipo es la conveniencia de que nos manden SMS al 28088. Es algo que les va a costar. Les voy a decir exactamente lo que les va a costar, muy poco, 1,20 €. Y con eso, pues ustedes nos ayudan, nos apoyan y hacen algo por este medio de comunicación que han elegido ya para informarse y para poner en contraste opiniones que les puedan ser útiles a todos ustedes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes.
Quiero hablarles del Club de Amigos del Toro Televisión, por varias razones. La primera es que están preparando ya el máximo aprovechamiento posible de este próximo trimestre antes de que llegue el frío. Tenemos varias cosas ya más o menos cerradas. Hay una en la que ya pueden ustedes registrarse para que les guarden plaza, una visita guiada al castillo de Manzanares el Real de la mano de Marc Cristóbal, prevista para el día 15 de este mes de septiembre. También les puedo adelantar que tenemos también previsto con Marc Cristóbal una visita guiada a lo más interesante del Madrid de los Trastámara, del Madrid de los Austrias y de los Borbones, para conocer rincones, calles, plazas llenas de historia y de anécdotas que seguro que les entusiasman. Vamos a viajar en este trimestre con Paco Huertas a también otros lugares y otras tradiciones, incluyendo las gastronómicas de los caminos de España, y con Paco Álvarez, que es el especialista, uno de los grandes especialistas de la herencia de Roma en España. Vamos a conocer el pasado romano de la provincia llamada Hispania, y con él visitaremos yacimientos romanos impresionantes como el de Noeda, el de Segóbriga o el de Carranque. Eso sí, empezando por Alcalá, por Complutum. ¿Qué visitar en Complutum? Pues la casa de Hippolytus, por ejemplo, el colegio de jóvenes romanos de la época del Imperio y todas esas cosas, que va a ser una delicia. Por cierto, vamos a seguir con el ciclo de conferencias sobre arquitectura. La próxima prevista será con Enrique Álvarez Sala, este famoso arquitecto, que nos va a contar lo más relevante de una de las torres, de las 5 torres que ya son el skyline de la capital, concretamente la de PricewaterhouseCoopers. El club organiza un curso de locución de documentales, aprenderemos a sonorizarlos, habrá presentaciones de libros con José Javier Esparza, con Edgar Martín, y en el club están pensando, ya saben, en ayudarles si ustedes están pensando en hacer algún regalo. ¿Por qué no uno de los relojes manuales que ahora van a ver a continuación y que seguro que les gusta? Porque el diseño es muy, muy, muy bonito. Además es un reloj, como ven, caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiros, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y con funciones para ver mes y día de la semana. Son relojes sumergibles a 100 metros. Este es el que llevo yo, el reloj manual del Club de Amigos. Sumergibles, como les digo, hasta 100 metros, con garantía de 2 años, y si necesitan ustedes alguna aclaración de carácter técnico, pues ni lo duden. Por cierto que hay unas pulseras, ahora las van a ver también, que presenta el Club de Amigos y que les ofrece por si quieren un perfecto regalo. Son pulseras en acero combinadas con una cruz o con un toro esmaltado y una perla natural que podrán lucir en su muñeca y que son muy elegantes y muy modernas. ¿Cómo hacerse con ellas? Pues muy fácil, una llamada al número que aparece en pantalla, 916162464, y el resto lo dejan en manos de la gente del Club de Amigos, que estarán encantados de echarles una mano. Bueno, hoy primer día del horario habitual de nuestra programación, con la redacción abierta en su formato habitual. No puede estar, dadas las noticias que les hemos contado antes de la Dana, los desaparecidos, los fallecidos, todo eso, no puede estar esto sin una chispa de ironía, una chispa, si quieren, de humor. La aportaba la ministra de Transición y vicepresidenta, Teresa Rivera. Ella nos cuenta, de una forma, como van a ver, muy interesante, la diferencia de temperatura, si ustedes no lo habían advertido, a lo mejor hay alguno que no, pero yo creo que el 99,7% de los preguntables dirán que sí. La diferencia de temperatura que hay si uno mide la temperatura a la sombra y si la mide al sol en el mismo lugar o cerca del mismo lugar. Vamos a ver. Madrid, primer día de septiembre a las 12:30 de la mañana. Hemos sufrido un mes de agosto enormemente cálido y ahora por fin nos da una cierta tregua con temperaturas por debajo de la media de lo que es habitual para un 1 de septiembre. Madrid a medio gas. Sabemos la diferencia entre sol y sombra. Es la misma diferencia que entre islas de calor y refugios climáticos. Ciudades pensadas para sufrir menos, ciudades pensadas para resistir mejor. Midamos la temperatura. Es un experimento extraordinariamente sencillo. ¿Cuál es la temperatura del asfalto?
44 grados. ¿Cuál es la temperatura a la sombra de este árbol? 22 grados. Más de 20 grados de diferencia. La diferencia entre vivir mejor o vivir peor. Poder salir a la calle o no poder. Necesitamos ciudades más verdes, con más sombras, menos asfalto, menos hormigón, más espacio para poder disfrutar la calle. El huevo de Colón, lo ha descubierto ella sola. Bueno, quiero que conozcan una iniciativa, la va a tomar nuestro vecino del norte de Francia, para bajar lo que aportan a la inflación los productos alimentarios. Se trata de una lista de 200 productos que cada uno la va a componer, cada una de las grandes cadenas de alimentación la va a componer por sí misma, en las que se comprometen a que los precios se van a mantener por debajo de los 2 euros. Y les sugieren a los grandes proveedores alimentarios que si acaso pues la merma que tengan de ganancias se la repercutan a los distribuidores, que también en España se identifican como los grandes beneficiados por el aumento de los precios de la alimentación. El gobierno francés de Emmanuel Macron se pone las pilas y decide tomar medidas drásticas para combatir el alza de los precios de la alimentación. El acuerdo, respaldado por productores y distribuidores, congelará los precios de más de 5.000 productos por debajo de los 2 euros, lo que supone una cuarta parte de las referencias en los supermercados. La intención del gobierno francés es poner en marcha la medida de forma inmediata. Además, se adelantarán las negociaciones entre fabricantes y supermercados para reducir las tarifas de cara al próximo año, una medida que sin duda aliviará el bolsillo de los consumidores franceses. Y es que la inflación en el país galo sigue siendo motivo de preocupación. Los datos de agosto sitúan la tasa de los alimentos en Francia en el 11,1%, unas cifras que ponen en evidencia la urgencia de implantar medidas que contrarresten estos crecimientos. La postura del gobierno francés es clara, pero ahora la colaboración de productores, distribuidores y grandes multinacionales será crucial para determinar el éxito de esta medida. Sin embargo, no todas las grandes empresas han mostrado su apoyo. Nestlé o Pepsi han sido señaladas por el gobierno por su falta de cooperación, a pesar de haber logrado ya el respaldo de 75 importantes productores y distribuidores. Mientras tanto, en España los datos no son más alentadores. El precio de los alimentos se ha disparado hasta el 10,8% y los españoles seguimos haciendo frente a la cesta de la compra más cara de la historia. El ministro Luis Planas echa la culpa a las distribuidoras, pero la realidad es que no hay trabajo previo del gobierno con los supermercados españoles, por lo que muchos nos enfrentamos a la cuesta de septiembre más cara de la historia. Y vamos con el gran asunto político del día, que es ese viaje inesperado de Yolanda Díaz a Bruselas para entrevistarse a lo largo de más de 2 horas con Carles Puigdemont, el huido de la justicia española. Para muchos esto es humillante, porque no deja de ser Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones del Gobierno de España. ¿Y esta operación blanqueo a qué viene? Bueno, pues en el Gobierno lo que dicen, o los socialistas del Gobierno lo que dicen es que ella no ha ido con ninguna encomienda de Pedro Sánchez y que qué pinta ella en la investidura de Pedro Sánchez. Eso es lo que se preguntan los españoles. La cuestión es que ella ha querido estar allí, hay un ansia, un deseo por conseguir esas imágenes junto a Puigdemont, no sea que al final acuerde apoyar a Pedro Sánchez y de ahí se saque algún rédito político. La cuestión es que muchos se preguntan, porque la vida nos ha convertido a todos en maliciosos, ¿y esto quién lo paga? Bueno, yo lo único que les puedo decir es que ha ido un vuelo regular, pero claro, no deja de ser lógico, porque si se lo ha ocultado a los socialistas del Gobierno, a Pedro Sánchez en concreto, hasta última hora de la noche de ayer, que se enteraron, pues, como quien dice, por la prensa, es evidente que no le iba a pedir el Falcon para irse a Bruselas. Ha ido un vuelo regular. ¿Quién paga el vuelo regular? Pues habrá que estar atentos, porque si lo paga Sumar, pues allá ellos. Ahora, de ningún modo esto puede ser dinero público, dinero pagado por el Gobierno de España. Están enfadados hasta en Podemos, porque tampoco ellos sabían del intento de blanqueo, por ser amables, o de photo opportunity, las ganazas que tiene Yolanda Díaz de pintar algo en la configuración de lo que puede ser una mayoría que ampare la investidura de Pedro Sánchez, una vez ya fracase la de Feijóo, naturalmente. Bueno, vamos a ver en qué ha consistido el viaje a Bruselas de Yolanda Díaz.
dejar atrás la fractura. Tenemos que seguir velando por la convivencia entre territorios y las personas. Eso es en lo que insiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por tanto, apostar por el diálogo y también por la concordia son la mejor solución a esta crisis. Una solución que es plenamente constitucional, que ha funcionado, porque Cataluña está infinitamente mejor hoy que hace un lustro. Hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha viajado a Bruselas para verse con el fugado Carles Puigdemont en la sede del Parlamento Europeo y tratar de anotarse el mérito de al menos haber intentado negociar con los golpistas su voto a favor para investir al socialista. En el Partido Popular, que obvian quieran reunirse con los de Junts, dicen que no dan crédito de lo acontecido. Esto no solo es inédito, es un escándalo. Rompe cualquier tipo de convención política. Mientras en Vox califican la reunión como un acto de extrema gravedad. Y una izquierda que se va a ver a un prófugo de la justicia a Bruselas rindiendo al gobierno de España ante un auténtico criminal. Por lo tanto, ya pueden ustedes imaginarse qué es lo que opinamos de todo esto. En el Partido Socialista tratan de desmarcarse del asunto. Dicen que la ministra lo hace en mera representación de Sumar, partido que sin embargo mantiene su propia vía de diálogo con los grupos independentistas de Junts y Esquerra Republicana. Podemos lo ve positivo, aunque critica la falta de coordinación. Bienvenidas sean todas las iniciativas para armar esa mayoría progresista, democrática y plurinacional. Nos preocupa la falta de coordinación entre los socios. El caso es que el encuentro no constaba en la agenda de la ministra en la Moncloa y este es el primero oficial que hace un miembro del Ejecutivo con el golpista fugado en Waterloo, procesado además por el Tribunal Supremo por malversación y desobediencia y con una orden de detención a nivel nacional. Los de Díaz, sin embargo, se defienden de sus actuaciones, justificando incluso hacerlo desde la más absoluta transparencia. Y mientras muchos hoy lo ven indigno, sentencia que si bien muchos ciudadanos han votado al Partido Socialista, sí que no lo han hecho para que se les regale ni la autodeterminación ni la amnistía. Bueno, pues para muchos una humillación. Ya veremos en qué queda. Nos vamos a publicidad apenas 2 minutos y enseguida abrimos la mesa de análisis político. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Bueno, pues como les digo, para muchos esto es una humillación, para muchos esto es incomprensible, que esta señora se vaya a hablar cuando a ella le dé la gana con un prófugo cuando están las cosas como están. Pero bueno, en cualquier caso, ahora abriremos la mesa de análisis político y lo comentaremos todo. Todo eso y otras cosas, naturalmente, pero esta, como les digo, es la noticia del día porque, en fin, ha producido el enfado de Podemos, el gobierno que por lo
por lo bajini dice que ellos no sabían nada, que ella no ha ido en nombre de ningún gobierno a negociar nada y que en todo caso pues parece que son las ganas de conseguir unas imágenes con Puigdemont, quién sabe con qué propósito. Mesa de análisis político. Nos acompañan hoy don Julián Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Economista, abogado, secretario del Club Liberal Español. Así es. Y don José Luis Fernández Santillana, a quien ya todos conocen, que es jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo ¿De verano? Bien, bien, estupendo. Bueno, pues empezamos con Yolanda Díaz y esta ocurrencia de ir a ver casi 3 horas, entre 2 y 3 horas de reunión. Al final ella ha emitido un tuit en el que dice que da la sensación de que ella admite pues que ha ido a allanar el camino para que Junts acabe diciéndole sí a Sánchez, hablando de un país plurinacional, en fin, cosas que cuando eres vicepresidente en funciones de un gobierno, pues hay una razón fundamental que dice que no debes hacer. Julián. Bueno, efectivamente, como decíamos a micrófono cerrado, ¿verdad?, antes de empezar, esa disociación entre vicepresidenta de gobierno en funciones y yo he ido a título personal, pues es imposible. Yo me siento incapaz de distinguir en función de qué iba. He visto alguna imagen y ha estado con Jaume Asens. Jaume Asens, ella misma declararon que era el interlocutor con Puigdemont para intentar hacerlo, a pesar de que efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez, o el propio Pedro Sánchez y Bolaños, han dicho que no tenía autorización para hablar en nombre del gobierno, cosa que por otro lado es lógica. Ella no representa al Partido Socialista, representa a Sumar, ¿verdad? A mí me parece que efectivamente es una humillación, es inmoral el ir a hablar en público. Estamos viendo ahí mismo las imágenes en un tono... Está Asens, sí, claro, por supuesto, yo lo he visto. En un tono absolutamente cordial, sonriendo a boca abierta, mandíbula batiente. ¿Y de qué van a hablar? No están hablando del paro ni de los datos de hoy que estaban en la prensa. Ha ido clarísimamente a allanar el camino, me parece que es la palabra que tú has utilizado, ¿no? A mí me parece que es eso, es una ignominia, me parece que es inmoral. Y el tuit que acabamos de ver, en donde habla de para avanzar en el camino de una España plurinacional, si no existe la plurinacional, España plurinacional no cabe en nuestra Constitución, nos pongamos como pongamos, lo que se entiende por plurinacional. Otra cosa es si detrás de plurinacional quieren decir otra cosa. José Luis. Yo creo que aquí estamos en algo que es muy común de este gobierno, o de algunos de los miembros del gobierno, o de todo el gobierno, me da igual, que es el postureo. Que es la escenificación, pero poco contenido. Es decir, a mí me parece que pecan de una cosa muy sencilla. Es decir, yo creo que teóricamente un partido político se puede ver con cualquier otro partido político. A partir de ahí, eso es legítimo y están ahí. Es decir, que Sumar se quiera ver con Junts, estupendo. Oiga, pero es que Puigdemont no tiene ningún cargo ejecutivo en Junts. No es nadie en Junts. No. O sea, lo fue, pero no lo es. Incluso, claro, un partido, cuando hablamos de la corrupción, etcétera, más allá que este señor sea un prófugo de la justicia, hoy por hoy, que salió de España, parece ser que en el maletero de un coche, que no era manera magdigna seguramente de irse, una persona que ya se le ha quitado la inmunidad por parte del Parlamento Europeo, es decir, que en cualquier momento se puede reactivar una orden de detención sobre él. Bueno, pues no tiene mucha lógica, ¿no? Pero es que la que era presidenta de Junts también es una condenada, en firme. Bueno, simplemente por haber troceado contratos, por haber prevaricado, por asuntos que no tienen que ver con el 1 de octubre. No tiene nada que ver con el 1 de octubre. Hombre, y parece que la quieren meter también en ese paquetito, ¿no? Es decir, que si uno empieza a ver esto, es decir, primero, yo creo que Yolanda no pinta nada ahí. Si quería verse con Junts, pues oiga, pues se ve aquí, en Barcelona, en Madrid, donde quiera. Que lo que quiere es verse con Puigdemont, hombre, manda un propio. Manda un propio y no vayas tú. Y ya está. Es decir, porque al final va a dar lo mismo, ¿no? ¿No tienes a Jaume? Pues eso, que vaya y que hable y que diga. Pero la cuestión, yo lo que me pregunto es, oiga, ¿lo que acuerda Yolanda Díaz con Puigdemont lo va a asumir el Partido Socialista? ¿La agenda política del Partido Socialista Obrero Español, y recalco lo de español, lo va a marcar Sumar, que es un conglomerado de 18 partidos, buena parte de ellos con tintes nacionalistas, por hablar de Compromís, por ejemplo? Oiga, ¿todo esto cómo se come? Entonces yo creo que en democracia las formas son importantes y aquí se han perdido mucho las formas. ¿Qué sentido tiene que, ya no hablo de la vicepresidenta del gobierno, sino que una líder de un partido político español se reúna con un prófugo de la justicia? Es
¿Qué pasaría? Voy a decir una burrada, por esto ya aviso, burrada. O sea, por tanto, ¿qué pasaría si un dirigente del Partido Popular se reuniese mañana con Rubiales? ¿Qué pasaría? Oiga, Rubiales todavía no está condenado. Siendo que no es un prófugo de la justicia. Siendo que no lo es, todavía no está condenado, no tiene nada. Es decir, ni siquiera se le ha planteado una demanda penal a estas alturas. Y yo no defiendo a Rubiales, que me parece un impresentable, que no solamente por lo del besito, sino por todos los pufos que tiene anteriores, tenía que estar ya dimitido hace mucho tiempo. ¿Qué pasaría? O sea, las varas de medir, ¿cómo son? Oiga, es que usted se puede reunir con un prófugo de la justicia y no se puede reunir con un líder de la oposición actual en este país, o el ganador de las elecciones en este país, Feijóo. que es Feijóo. O sea, no se pueden reunir Sumar y el Partido Popular. Esto de entenderse con distintos con el Partido Popular no reza. Digo, que hay muchos contrasentidos en este tema. Entonces, me parece que es un poquito más coherente pensar alguna vez, y esto se lo digo tanto a los señores del Partido Popular como a los señores del Partido Socialista, de Sumar y a todo el arco parlamentario. ¿Alguna vez piensan en el interés general de España? ¿Alguna vez piensan en el interés general de los ciudadanos españoles? ¿O solo piensan en el interés de su partido y ni siquiera eso, de su chiringuito personal? Bueno, lo que está claro es que esto, si hay alguien a quien tiene que enfadar y mucho, es a la legión de funcionarios del Estado español que han trabajado en la persecución de los delitos del 1 de octubre, sean policías, guardias civiles, fiscales, jueces, tribunales, etcétera, etcétera, que ahora ven con asombro que la vicepresidenta del Gobierno en funciones pasa de todo y se va para allá. Es verdad que hay un componente, digamos, de fotooportunidad. Ella supongo que entiende que con la amnistía estos se van a venir a apoyar a Sánchez y quiere demostrar que ella abrió ese camino algún día, ¿verdad? Lo que ya saben, antes lo hablábamos con Xavier Rius y estamos extrañamente de acuerdo en esto, Puigdemont es muy difícil. Puigdemont es muy difícil y yo tengo por bastante claro que le va a convenir decirle que no a Sánchez, pero en cualquier caso... Sí, yo creo y entiendo perfectamente que las conversaciones y las negociaciones deben de mantenerse con discreción. La discreción yo creo que es obligada, da igual si hablamos de Sumar con Junts como si son las del PP con el Partido Socialista. Pero creo que ninguno dudamos, yo al menos no dudo, de que aquí existe una agenda oculta. Existen unas negociaciones ocultas que no vamos a conocer, pero vamos a suponer que efectivamente fracasa, es fallida la investidura de Feijóo y que vamos a suponer también, ya he dicho aquí alguna vez que es mucho suponer, que realmente el rey le encargue una investidura a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, ¿verdad? Bien, tiene que exponer su discurso de investidura en las Cortes, es obligado. No es volver a leer el programa político con el que ha ido a las elecciones, en donde no figuraba toda esta parte oculta, ¿no? Lo lógico sería que lo que quieran hacer lo ponga con luz y taquígrafos. No digo ahora, ya no digo ahora, pero digo en el discurso de investidura, en el programa que quiera exponer, y tiene que decir con quién va a gobernar, con quién no va a gobernar, hasta dónde va a llegar, hasta dónde no va a llegar. Y si quiere utilizar el eufemismo del alivio penal en lugar de la amnistía, pues que lo utilice, pero que sepamos a qué atenernos cuando se le vote. Pero todo tiene trampa. Quiero decir, vamos a ver, por ejemplo, cuando en la toma de posesión de los miembros de la mesa del Congreso de los Diputados y el discurso, cuando sale que se van a utilizar allí las lenguas cooficiales, oiga, que se pudieran haber utilizado siempre, es decir, que esto no tiene ninguna historia si les da la gana hacerlo. ¿Cuál es el tema de fondo? Y utilizo esto, me parece que es muy gráfico. El problema es decir que el castellano o español es una lengua más de las que componen el Estado español y, por tanto, ponerlo en el mismo nivel que el catalán, es decir, que no hay una lengua común de todos los españoles. Ese es el tema de fondo, no el que se hable una lengua u otra. Esa es la cuestión de fondo, es decir, quitar aquello que une. ¿Para qué? Para que, si vamos, como dice Urkullu, a una confederación, pues al final, oiga, cada uno se apaña en su lengua. ¿Alguien piensa que en Estados Unidos, que es una confederación, se habla un idioma distinto en cada estado? Pues, oiga, ¿de qué estamos hablando? Sí, esto es lo tremendo. Pero claro, cuando dicen Junts, hechos, probado, entonces resulta que el ministro Álvarez manda una cartita a la Unión Europea diciendo que España pide que se incluyan tal y cual, es decir, el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. Oiga, ¿ustedes saben cómo funciona eso? Bueno, sí, pues el tema es que ahora mismo hay como 24 idiomas, el último fue el croata, y tiene que aprobarse por unanimidad.
Entonces, ¿qué pasa con el valenciano? Pues digo, a ver qué dice Compromís, porque a lo mejor resulta que... ¿O qué pasa con el corso? ¿Qué pasa con...? Empecemos eso es una bomba de relojería en el propio seno de la Unión. Por tanto, yo sigo confiando, y luego, yo no tengo claro, o sea, que pienso que Feijóo lo tiene muy complicado, por no decir imposible, el salir. No tengo claro que Pedro Sánchez también lo tenga tan claro como está diciendo. Yo eso lo Primero, veo muy claro. Porque, oiga, hoy los de Podemos echaban las muelas, porque les están haciendo desaparecer. ¿Quién garantiza que Podemos, dentro de esa coalición que es Sumar, vote lo que diga Yolanda? ¿Quién lo garantiza? O que Compromís diga, oiga, ¿y de lo mío qué? O el señor de la Xunta Aragonesa diga, ¿qué? ¿Y de la Fabla qué? ¿Y el otro? Y los del bloque nacionalista galego que digan, oiga, yo también quiero mi referéndum de independencia. Vamos a ver cómo casamos todo esto. Bueno, no tiene nada fácil. Más allá que Junts se abstenga, no se abstenga, le vote a favor, que a mí me parece que si Puigdemont quiere montar la bronca y quiere volver a hacer la declaración de independencia, que lo han dicho, quieren jugar esas cosas, es mucho más fácil y es más vistoso desde el punto de vista político hacérselo a un gobierno del Partido Popular, a un gobierno de derechas, que a un partido socialista. Porque es así, porque con el PSC pues siempre me han tenido a vidilla. Pero esto es así, es decir, si yo fuese Puigdemont, que yo creo que es bastante imprevisible, no tengo nada claro que vaya a apoyar a Pedro Sánchez. Le puede venir muy bien volver a la repetición electoral. Y vamos a ver, a mí me parece que hay dos datos que tenemos que estar pendientes. Uno, el día 11 de septiembre, la diada, que se grita en las calles. Las bases de Esquerra no son tampoco ninguna cosita. Vamos a ver qué pasa el día 1 de octubre, que es Vox, debate de investidura de Feijóo, y previo al posible debate de investidura de Sánchez. Vamos a ver qué se grita el día 1 de octubre y del día 2. Y luego otra cosa que a mí me calienta bastante, es a nivel personal. Oiga, esto cuando Sumar habla de que quiere incluir en la futura ley de amnistía a los cuerpos de seguridad del Estado que están encausados, oiga, si es que todavía no están condenados por nada. Digo, la amnistía lo que supone es que no se ha producido ningún delito. Oiga, es que unas personas que han cumplido con su obligación, con el deber, con lo que les han mandado, de alguna manera a sus superiores, ¿qué delito han cometido? Cuando en muchos casos han sido ellos los que han sido apaleados. Entonces, me parece que no se puede poner en el mismo saco a los policías que aquellos que lo que han planteado es una declaración unilateral de independencia y han sido violentos. Lo digo porque hoy escuché unas declaraciones de algún dirigente de Sumar que decía, oiga, es que no es lo mismo una protesta por pedir la independencia que pegar un porrazo a una persona. Ah, no es lo mismo, es verdad, no es lo mismo. Lo que no tengo tan claro es que los dos tengan que quedar impunes. Es que si el que pega el porrazo a la persona lo hace en el uso debido de la fuerza y con la autorización de la autoridad legal competente, oiga, está haciendo a lo mejor lo que tenía que hacer en ese momento. Es decir, por cumplir con sus obligaciones van a meter un cuerno. Pero fijaros, pues, ojo, yo, Luis, a ver qué va, o sea, la policía está que trina, y lo apuntaba usted antes también, ¿no, Xavier? Como jurista lo he dicho varias veces y lo voy a repetir una más. La diferencia entre la amnistía y el indulto es que en el indulto se aplica, sí, pero se aplica a personas concretas. Por tanto, José Luis, Julián, hemos cometido un delito determinado, hemos sido juzgados, hemos sido condenados y se nos indulta, derecho real de gracia. En la amnistía no se borra el delito a persona, sino se borra el delito independientemente de quién lo hubiera cometido. Claro, sí, esto la amnistía es eso. Sí. Claro, esto se da la paradoja de que efectivamente cuando quieres borrar el delito, quieren, parece lo último que hemos leído, hacer una ley de amnistía, o como se la quiera denominar, ley de alivio penal o lo que fuera, una ley de amnistía muy medida, en la cual diga, sí, pero solo son por los actos del Prusex del 17 de marzo al 1 de octubre. Pero esto no puede ser, eso es un indulto, y es un indulto general. No, pero no puede ser un indulto formalmente porque no ha habido una condena. Claro. Es decir, claro, porque tú indultas, es decir, en el fondo lo que haces es que no se cumpla la pena, pero la condena existe cuando hay un indulto, mientras que en la amnistía lo que dice es que no existió el delito. Claro, se borra el delito. Eso tiene que ver con la pasta. Es decir, que aquí no se está hablando y la amnistía tiene que ver mucho con la pasta. Es decir, las fianzas que se han pagado, aquellas que se tienen que pagar, aquello que pidió el Tribunal de Cuentas y que tiene que ir a afectar al bolsillo de personas físicas de manera directa, empezando por el señor Puigdemont. Entonces, ahí hay unos cuantos millones de euros que son de los españolitos y que lo que no se quieren es pagar o quieren que se les devuelva y eso no se está comentando. Es decir, que claro, buena parte del negocio también está ahí. Es decir,
Entonces, me parece que, de entrada, la amnistía tiene difícil encaje constitucional. Yo no soy jurista, sabrán más, pero si no recuerdo mal, el que entonces fue ministro de Justicia y hoy magistrado del Constitucional, Campos, dijo que él no tenía ningún tipo de encaje, ¿no? Entonces, me parece que vamos a ver cómo sortean esto, porque lo que quiere Puigdemont es que antes de la investidura de Pedro Sánchez, por tanto, estamos hablando de aquí a mes y medio como muy tarde, esa ley esté promovida. ¿Qué legitimidad tiene un gobierno en funciones para promulgar una ley de esta naturaleza? Pues también tengo mis serias dudas, ¿eh? El gobierno no, pero es que no es un proyecto de ley, José Luis. No, lo van a hacer como una proposición de ley. Claro, pero eso hacerse trampas en el solitario. Claro, evidentemente. Claro, la proposición de ley viene de un grupo político, de los grupos parlamentarios, por tanto no la promueve el gobierno. Como las Cortes están constituidas, se pueden presentar proposiciones de ley, la mesa está constituida, puede aceptar a trámite la proposición de ley y además tiene la ventaja de que no requiere informes consultivos. Claro, pues se pasan por el forro Consejo de Estado, perdónenme que emplee esta expresión coloquial, pero es que es así, es decir, una cosa tan sumamente seria, es decir, me parece que no debe ser tan chapucera. Yo no tengo ningún interés en condenar a nadie, quiero decir, me parece que yo voy a Barcelona, he ido a Cataluña, me parece que es una gente encantadora, no he tenido en mi vida jamás ningún problema con la lengua, es decir, y además les mando un abrazo desde aquí a todos los catalanes, porque los catalanes son gente estupenda. Lo que son impresentables son algunos políticos catalanes, que son dos cosas completamente distintas. Los que han delinquido. Bueno, antes hablábamos con Xavier Rius, que nos recordaba dos entrevistas de Puigdemont a periodistas de los suyos en Cataluña durante el mes de agosto. Y en ambas, en las dos, decía Puigdemont que él no iba a apoyar a Sánchez. Que no, que olvídate que él no va a apoyar a Sánchez. Mañana Puigdemont dará a conocer sus planteamientos de mínimos y máximos para una hipótesis de apoyo a Sánchez. Y lo que hemos visto, eso lo que ha producido inmediatamente es que Oriol Junqueras aumente también su radicalismo. Junqueras sube la apuesta. L'amnistia no és el punt ni final a res. Conseguir la amnistía no es suficiente para investir a Pedro Sánchez y el siguiente paso pasa por la autodeterminación. L'amnistia és el punt inicial perquè sense amnistia no hi ha una condició d'igualtat en la negociació per resoldre el conflicte entre la societat catalana y l'estat espanyol. Carles Puigdemont tampoco se queda atrás y pide al socialista hasta una foto en Bruselas para escenificar su posible acuerdo. Empieza el curso político, sí, y nadie ha dicho que vaya a ser mucho menos tranquilo para Pedro Sánchez conseguir los apoyos necesarios para salir reelegido. Ni Esquerra Republicana de Cataluña ni Junts han escondido cuáles son sus pretensiones, aunque el fugado Carles Puigdemont insiste en que los suyos no han puesto aún la amnistía sobre la mesa para negociar ese trato con el PSOE. Apenas quedan unas horas para conocer las exigencias del grupo del fugado en Waterloo, que sin embargo hace lo imposible por marcar diferencias con Esquerra. Estos ya han pedido reactivar la denominada mesa de diálogo para negociar una salida al conflicto que sea del agrado de la mayoría catalana. Y con la amnistía casi dada por hecho, hablan ya de plazos para una posible consulta sobre la independencia. Los indultos a los golpistas por el 1 de octubre ya fueron una línea roja marcada por los separatistas y a la que el mismo Sánchez quiso ceder. En el seno del Ejecutivo ya no descartan negociar su impunidad, dicen, dentro del marco constitucional, aunque el referéndum de independencia siga siendo un tema tabú. Bueno, lo voy a decir una vez más. Yo creo que Puigdemont puede sentir un interés político en decirle no a Sánchez y demostrar que él es el que ha impedido que haya gobierno en España y que se tengan que repetir las elecciones. ¿Cómo lo veis? Bueno, lo primero que hay que decir es que en cualquier acuerdo, cualquier negociación, sea política, empresarial o de cualquier otra índole, el último voto tiene un valor infinito o tiene un precio infinito. Claro, imaginemos esto que tantas veces se ha dicho, cuando alguien compra un edificio, un inmueble, para echar a los arrendatarios y, digamos, rehabilitarlo, lo que quiera, ¿no? El primero se va con 50.000 euros, el segundo con 100.000 y el último con 1 millón. Es lógico. Todos los que han venido anteriores han ido cediendo y el último es el más fuerte. Su voto es el imprescindible. Pues esto es lo que nos vamos a encontrar. Hemos entrado, creo yo, en una subasta en la cual cada voto va a tener un precio mayor. El primero que ceda, sea RC o sea Junts, no parece que Bildu ya está entregado. Yo creo que Bildu se ha entregado de pies y manos y el PNV también. Pero los otros dos, los dos independentistas catalanes, RC y Junts per Cat, estos van a
a exprimir hasta el último minuto el último voto. Y ese tendrá un valor hasta si es que acaban diciendo que sí, que claro, eso está por ver. Bueno, vamos a ver, eso es verdad, es decir, pero eso ha pasado toda la vida en el Parlamento, es decir, que cuando llega, por ejemplo, la negociación de los presupuestos, no importa tanto las cuentas, en el sentido literal del término, sino los asientos que votan, es decir, los escaños que configuran la población de los mismos, y eso es lo que cuesta, y por tanto se desvían partidas presupuestarias en función de eso. Eso es toda la vida, a mí eso no me... no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay, son las reglas, y mientras que la cosa funcione, dices, bueno, vale, es decir, y hay por eso esta coalición canaria, y en su día el partido de Revilla, el PRC, que nos ha presentado ahora, y es su famoso AVE a Cantabria, y para arriba y para abajo, bueno, da igual, y de lo mío que... Claro, el tema de fondo yo no tengo primero, es decir, Esquerra y Junts o forman un bloque, y si forman un bloque, ¿quién lo va a dirigir? Eso es un problema, que eso es lo que quería Puigdemont en su día. Es decir, el tema de Junts sale por ahí, en recordar aquello, ¿no? Pero eso no parece que hoy sea posible, es decir, porque han roto peras, o sea, están, es decir, los mayores insultos a Esquerra provienen precisamente de la gente de Junts. Por eso yo decía antes, vamos a ver qué es lo que se escucha en las calles el día de la diada, ¿no? Es decir, porque pueden oírse cosas preciosas. Entonces, yo no tengo tan claro, es decir, porque Esquerra no puede bajar el pistón porque el otro le va detrás, y es que hay unas elecciones, y hay que recordar que Esquerra está gobernando en la absoluta minoría, es decir, con el apoyo para aprobar los presupuestos del Partido Socialista, no se nos olvide, vamos, del PSC. Entonces, Puigdemont se está jugando ahí los cuartos, vamos, a su partido, es decir, hay que recordar el calentón del candidato a la alcaldía de Barcelona, cuando quien sale es el candidato del Partido Socialista con el apoyo de Sumar, en este caso en común Sumar, y del Partido Popular, que no se nos olvide. Todo este tipo de historias me parece que están ahí. Yo, insisto, no tengo nada claro qué va a hacer Puigdemont porque me parece que es un verso suelto en todo esto, y creo que le viene más confrontar con la llamada derecha que con la llamada izquierda, que es donde dice, bueno, ¿Cataluña se ha pacificado? Sí, ¿a costa de qué? De pasar por taquilla sistemáticamente. Esto es como el que te quita la cartera y después te dice, venga, vamos a negociar cómo te la devuelvo. Bueno, te doy el 25% de lo que tenías, que ya me quedo yo con el 75%. Y aquí no nos pegamos, y aquí paz y después gloria. Bueno, esto es un poquito lo que ha pasado en Cataluña, ¿eh? Bueno, vamos con el señor presidente del Gobierno, que no tuvo a bien hacer declaraciones después de su encuentro con Feijóo, en el que Feijóo le proponía limitar la legislatura a la mitad, a 2 años tan solo. Hoy sí sabemos lo que piensa Pedro Sánchez, porque lo ha contado esta mañana en el Ateneo de Madrid, donde, por cierto, no habían representantes de los sectores empresariales. ¿Y qué dice Sánchez? Pues que eso fue una excentricidad de Feijóo y que todavía veremos más de esas excentricidades. Sigue habiendo, bueno, pues mucho trabajo por hacer. Y francamente, nuestro país no está para ocurrencias, si me permiten la expresión, porque eso es lo que escuché la semana pasada del candidato de la derecha, una ocurrencia. A ver, el mandato constitucional de un gobierno en un país, nada más y nada menos, de 48 millones de habitantes, no puede dividirse en dos como si fuera una tarta. Solo quien no tiene un proyecto es capaz de plantear una excentricidad semejante. Gobernar 2 años y luego ya veremos. A ver, habrá, estoy convencido, más excentricidades, me temo, a lo largo de las próximas semanas, de estos casi 22 días de la marmota que vamos a tener hasta la investidura fallida del señor Feijóo, si me permiten el tono coloquial. El constitucionalista, el de la amnistía, el de, en fin, ya saben ustedes, la reducción a 0 de la sedición, la rebaja de las malversaciones, y ahora viene a darnos clases de constitucionalismo. Y yo no sé lo que durará, porque con este tío hay que ir con mucho cuidado, pero Emiliano García Paje le ha dado hoy lunes una réplica a su líder máximo, a Pedro Sánchez, criticando los acercamientos a Puigdemont. El independentismo catalán ha pasado esa barrera hace ya mucho tiempo y está en simple y llanamente negar la Constitución y saltársela y querer buscar escenarios de ruptura. Y yo creo que contra un escenario de ruptura el Partido Socialista y su secretario general, desde luego, tienen que ser máximos garantes y defensores del marco constitucional y del concepto de país, ¿no? José Luis.
Bueno, lo que pasa es que yo no tengo tan claro cuál es el concepto de país que tiene el Partido Socialista y menos el señor Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, que me parece que ese tipo de historias, lo de Paje es sistemático, de vez en cuando sale, dice unas cosas, pero oiga, en su comité federal, ¿qué dice? ¿Usted lidera algo? ¿Los diputados de Castilla y León van a votar otra cosa distinta? No, pues bueno, a partir de ahí, no sé qué película me está usted contando, ¿no? Claro, a mí eso no me preocupa especialmente lo de Paje, me parece que lo de Pedro Sánchez sí que no da puntada sin hilo, ¿eh? O sea, fijaros, no ha dicho el candidato del Partido Popular, no, el candidato de la derecha. Oiga, la derecha como tal no se presentó el Partido Popular, Vox o otras cosas. Oiga, es que Junts son de extrema izquierda, ¿me lo explica? Junts son los de Jordi Pujol, son los convergentes, que no se nos olvide, de derechita, de toda la vida, la burguesía catalana. El PNV, no sé yo si son muy marxistas o no, me parece que tiene que ver mucho con la clase pudiente y burguesa, vasca, ¿no? Es decir, muy vinculados en su día a la democracia cristiana y a las sacristías. Es decir, este es el PNV, es decir, ¿de qué estamos hablando? Es decir, con las derechas y las izquierdas. Oiga, cuando usted dice que tiene un gobierno progresista, ¿por qué no se ha presentado un partido progresista? Que le podíamos haber votado a lo mejor. Oiga, ¿quién es el partido progresista? El PSOE es un partido, sé cuál es. Sumar, sé cuál es. El partido progresista, no le conozco. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es que hay partidos que no quieren que los ciudadanos progresen? Me parece que eso es lo contrasentido, ¿no? Entonces, oiga, este uso del lenguaje que hace bastante torticero, yo creo que hay que empezar a levantárselo, y a decir, oiga, ya está bien, jugar con este tipo de historias, porque ocurrencias, algunas del señor Sánchez podríamos enumerar y nos quedaríamos toda la tarde y más. Yo creo que jugar con ciertos calificativos es peligroso. Calificar, como ha hecho a Feijóo, de excéntrico, el que comete excentricidades es un excéntrico, pues me parece que no es el calificativo más adecuado. Pero yo, sin embargo, también recordaría otro calificativo que he leído con mucha frecuencia estos últimos días en cualquier medio de comunicación, excepto los muy afines, ¿no? Que es inmoral. Ese calificativo de inmoral, por negociar con un prófugo de la justicia, por negociar supuestamente soluciones basadas en supuesta inconstitucionalidad, luego habrá un tribunal que lo defiende y tal. Entonces yo, entre el excéntrico y el inmoral, me van a disculpar, pero me quedo con el excéntrico. Bueno, hablando del excéntrico, entre comillas, dicho por Sánchez, no por nosotros, parece que hay voces en el Partido Popular que le dicen, venga chico, vuelve a la realidad porque lo de la investidura es una ficción y deberías asumir que tu papel va a ser el de ser líder de la oposición en todo caso. Eso es lo que hoy comentaban algunos medios de comunicación. Yo lo que os traigo es una perla, porque a lo mejor pues, nos hemos olvidado de las cosas que decía Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia, y no conviene perderlas de vista. Creo que la identidad no es un antojo, sino que Cataluña, Galicia, Cataluña, tenemos una serie de hechos que nos hacen ser pueblos muy concretos, muy determinados, muy perfilados. Probablemente, si hay pueblos que se pueden entender, esos somos los catalanes, los vascos, los gallegos. Entre nosotros nos entendemos mejor probablemente que entre otros pueblos. Creo que el catalanismo y el galleguismo han sido útiles y en Galicia el galleguismo sigue siendo muy útil. O sea que hay unos pueblos que están más perfilados que otros. Y yo me pregunto si Asturias, si Aragón, si Andalucía estarán suficientemente perfilados a los ojos de lo que declaraba este hombre cuando era presidente del gobierno de Galicia. Pero por esas imágenes y por digamos, la pinta del señor Feijóo, seguramente en Cataluña gobernaba el señor Pujol. Es más que probable. Y que en el País Vasco estoy asegurando el PNV y que por tanto hubiese un cierto acercamiento no solamente de los pueblos, sino incluso ideológico por parte de ambos. Es que, claro, es decir, que esta es la cuestión de fondo. Es decir, al final el problema es que estas cuestiones identitarias están por encima de las ideologías
Y este es un problema muy serio, es decir, porque al final, oiga, esto de ser identitarios, ¿qué es? Yo soy identitario, pero de la nación española. Por eso me fastidia mucho cuando se habla del uso de las lenguas, vuelvo a decir lo mismo, no me puede poner el castellano, el español, al mismo nivel que el catalán me parece estupendo que lo hablen en Cataluña o que lo hablen aquí, pero no me lo pueden poner al mismo nivel. Mira, yo tuve una experiencia divertida, es una visita a un centro en el País Vasco, ¿no?, donde hicieron 2 grupos y una parte de la visita se hacía en euskera y otra parte en castellano. Pues estupendo, nos dividimos, ya está. Pero había una parte común, o sea, que se hacía simultáneamente en los 2 grupos. Bueno, pues lo hicieron primero en castellano y después en euskera. Oiga, los de euskera se la chuparon 2 veces, ¿eh? Porque todos entendían castellano. Claro. No sé si es bueno o es malo, pero me parece que desde el punto de vista de la economía del tiempo... Bueno, yo creo que no cabe duda que nuestra Constitución... y ya si nos remontamos a la Constitución liberal de 1812, el concepto básico es la igualdad, ¿vale? La igualdad entre ciudadanos, la igualdad entre territorios, el equilibrio territorial, etcétera. Que cada territorio y cada ciudadano puede tener una determinada singularidad, no me cabe ninguna duda, ¿eh? Yo creo que soy diferente a un gallego, a un catalán y a un andaluz, ¿no? Y posiblemente a otros muchos madrileños. Pero claro, el Estado... el Estado es el que tiene que garantizar que no exista diferencia entre los que debemos ser iguales, ¿verdad? Y claro, esto mismo que decía ahora el señor Feijóo, en aquel momento, por la cara era muy joven, probablemente era bisoño, como ha calificado recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Su bisoñez le llevó a decir que había 3 singularidades, 3 identidades culturales y las mismas que ahora están diciendo que van a ser las lenguas que van a ser las que se van a defender ante Europa, ¿no? El gallego, el catalán y el vasco, o el euskera, ¿no? Entonces, sí, o el vascuence, pero están despreciando a todos los demás. Están despreciando al mallorquín, que tiene su identidad, están despreciando al valencià, que tiene la suya, al bable, a que quieras, ¿no? Entonces, bueno, estas declaraciones no tienen desperdicio. Efectivamente, como tú dices, es una perla. Yo ya no me acordaba. Los perfilados, esos son los perfilados, los elegidos, casi podía haber dicho. Bueno, y hoy Santiago Abascal, el presidente de Vox, alumbraba o delimitaba el camino. Va a haber apoyo a la investidura de Feijóo, no importa que se acerque al PNV, si lo consigue pues estupendo, pero lo que sí importa es en qué términos se acerca al PNV. Vamos a verlo. La región de Murcia pone la guinda a los acuerdos autonómicos entre el Partido Popular y Vox. En Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia gobiernan en coalición ambas formaciones. En Baleares, con el apoyo externo de Vox. Tanto María Guardiola como López Miras rechazaron frontalmente la entrada de la formación de Abascal en el Ejecutivo, pero finalmente accedieron ante una posible repetición electoral con peores resultados. Vox se ha hecho en la región de Murcia con las consejerías de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia. Pero con el acuerdo de Murcia creemos que se cierra un ciclo, se llega a acuerdos en todas las regiones donde era posible hacerlo y donde Vox había sido decisivo, y se abre una nueva etapa de entendimiento entre Vox y el Partido Popular. Feijóo y Abascal se reunirán mañana en el Congreso de los Diputados para tratar otro frente abierto, la sesión de investidura que tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre. Vox no exigirá entrar en el gobierno, pero sí pone una serie de condiciones al PP para otorgarle su apoyo. El respeto escrupuloso a la legalidad constitucional, el respeto a la igualdad de todos los españoles ante la ley, la recuperación de la normalidad democrática, la recuperación de la neutralidad de las instituciones que han sido secuestradas por la izquierda, el fin del apartheid a la tercera fuerza política de España y a 3 millones de españoles, y por lo tanto la normalización de lo que es normal, de los pactos entre 2 fuerzas políticas que son mayoritarias. Unas condiciones que anulan cualquier concesión al PNV que rompa con la igualdad entre los españoles o con los mandatos constitucionales. Pues eso es ponerlo fácil. Bueno, yo no tengo ninguna duda que lo que ha quedado puesto de manifiesto es que Vox o Santiago Abascal le han torcido el brazo al PP o a Feijóo, como queramos, ¿no? Quiero decir, no, al final han conseguido, en aquellos que pusieron la línea roja de que o nos dan unos consejerías, carteras, incluso vicepresidencias,
o no votaremos y forzaremos la repetición electoral. El penúltimo fue Extremadura, el último ha sido Murcia, y porque no queda ningún otro. Si quedara otro, pues yo sé que conseguiría hasta la presidencia. Yo creo que el ganador moral, por lo menos, es Vox, y que para llegar a esta situación no hacía falta todas estas alforjas, este recorrido, ¿no? Porque lo que valen no será lo que diga ahora Feijóo y el Partido Popular, lo que valen no son las palabras, son los hechos, y los hechos son estos. Pues yo no tengo tan claro que Vox sea el ganador. Es decir, yo creo que Vox también sale muy tocado por alguna gente de Vox, en el sentido de que no puede estar tensionando la cuerda tanto, y estamos viendo, sobre todo, digamos, esa lucha interna dentro de lo que es la estructura del propio partido, ¿no? Y quién, o cómo alguna gente, pues se ha ido desprendiéndose o desgajándose del mismo, ¿no? Claro, yo creo que son situaciones distintas, tanto la de Aragón, como la de Murcia, como la de Extremadura, también las situaciones son diversas. Yo creo que la prueba del algodón de que hay un acuerdo ya prefijado para que Vox apoye la investidura de Feijóo es Murcia. Es el peaje y ya está, si es que no hay más. Entonces, para este carro, para eso tanto rollo, oiga, pues deja usted historias. ¿Qué se ha estado tensionando? Si López Miras lo tuviese tan claro, incluso, fíjate, yo creo que López Miras lo podía tener clarísimo de ir a una repetición electoral y a Vox le hubiese pasado factura, Son dos lo que le faltan. Oiga, si no, ¿qué pasa? Es decir, que estas cosas del voto útil al final la gente se lo mira, pensando también lo que está pasando en el gobierno español. Entonces, no lo sé, pero bueno, da igual, no llega a esa situación. ¿Por qué? Porque quedaría muy mal lo que pasó con la votación del tema del Congreso. Es decir, donde Vox se votó a sí mismo, no apoyó a la candidatura del PP, y por tanto el PP reaccionó. No con acierto, sin acierto, mira, cada uno aquí se vota a sí mismo, cada palo aguanta su vela y se acabó. Y ya está. Bueno, fue después de que no les tuvieran en cuenta en la mesa del Congreso. Claro, no, pero es que la primera votación que se hace en la mesa del Congreso es la de la presidencia. Y Vox presentó su candidato y por tanto no votó al candidato, por tanto a partir de ella no había ninguna posibilidad de acuerdo con el Partido Popular, que tendría que cederle votos para conseguir una de las secretarías, cosa que hizo el Partido Socialista con sus socios, que es sumar. Oiga, si al final es una coalición, ¿no? José Luis, datos del paro, han salido los de agosto. ¿Qué dicen estos datos? Pues que empeora, se rompe una racha pírrica de 5 meses de relativo aumento. Este mes pues sube el desempleo en 24.826 personas y si queremos ver datos más serios, pues los de afiliación a la Seguridad Social nos hablan de que el número de afiliados se ha reducido, ha descendido en 185.300. Sí, no, los datos no son buenos. Digo, más allá que tradicionalmente el mes de agosto es un mes donde habitualmente el paro se incrementa, etcétera. Lo que pasa es que este mes, hombre, todo el mundo esperábamos. Vamos a ver, lo que está diciendo el gobierno es que este mes es menos malo que otros meses. Y estamos siempre con esa misma película. Oiga, si hemos tenido ese mes tan excepcional de turismo, del boom, de récord, de tal, ¿con qué personal hemos atendido a estos? O sea, a mí es que no me salen las cuentas por ningún lado. Voy a poner algunos ejemplos para que se me entienda. Porque, oiga, si se han hecho más de 1.100.000 contratos, te hablo siempre de números redondos, son algunos más, ¿y sube el paro? ¿De dónde se ha contratado a la gente? ¿No se ha sacado ningún parado para contratarle? ¿O es que hemos contratado y han vuelto y han entrado y salido del paro durante ese mes? Digo que es un dato como muy significativo. Oiga, pero es que de ese 1.140.000, más de 400.000, insisto, son indefinidos. Oiga, si 400.000 personas han hecho un contrato indefinido, tendrían que estar en algún sitio. Vale que a lo mejor, mire, ninguno estaba apuntado al paro. Pero oiga, ¿eso supondría algún incremento de afiliaciones a la Seguridad Social? O sea, que hemos metido 400.000 a la Seguridad Social y hemos sacado 500.000, que han cesado, claro, para que el saldo sea negativo. Es que las cuentas no cuadran. Y si nos vamos, por último, al seguimiento de la afiliación diaria, aparte de los viernes en rojo sistemáticamente, digo porque salen en negativo, el último día de mes, más de 260.000 personas a la calle, último día de mes. Y el saldo neto que da al final, es decir, con cuántos afiliados tengo el día 31 de agosto, son 20.400.000 en números redondos, muy lejos de los 20.700.000 que nos están vendiendo. Tus datos Julián. son incontestables y yo solamente quiero añadir dos. La tasa de actividad, por tanto la relación que da entre parados y ocupados, está en el 58,97, es decir, muy poquito más de la mitad. La tasa de paro está en el 11,60%, 11,6%. Recordar que el de la zona euro es el 7,6%, pero es que estamos con más parados, con más tasa de paro que
Portugal, que tiene el 6,3%, Italia el 7,6%, Francia los que más tenemos de toda Europa, los que más tenemos. Lo que pasa es que hasta Grecia tiene menos que nosotros. No, por supuesto, Grecia nos ha ganado. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes también. Pero a ustedes se lo quiero recompensar porque a la vuelta de publicidad abrimos aquí el día en 30 minutos. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes.
tienen cubos de basura también. El día en 30 minutos. Bueno, pues el hecho de que un niño de solo 10 años de Aldea del Fresno sobreviviera a todas estas tormentas y a toda una noche de ellas encaramado a un árbol después de que su coche, el coche de su familia, cayera al río, es la única noticia positiva. Buena parte del sureste de Madrid ha quedado arrasado por las aguas, así es que poca broma con la incidencia en Madrid, y todavía no se ha podido localizar al padre de este niño. El resto de la familia está a salvo. Así es que la DANA deja en Madrid al menos 2 desaparecidos por ahora. Y uno de ellos, el otro desaparecido en un pueblo próximo, donde un anciano de una residencia falta y presuntamente pudo ser sorprendido por las aguas. Una DANA de desgracias, por supuestísimo, en Toledo, donde hay 3 fallecidos, uno en Casarrubios de Montes, otro en Vargas y el tercero ha sido localizado esta misma tarde en un arroyo de la localidad de Camarena. Y esto es lo importante, aunque en el tinglado de la política pues todo se entremezcla y la cuestión es si se pasaron en sus previsiones en la EMET y si las alertas por fenómenos meteorológicos deben ser dadas como se dieron en su momento en el día de ayer. Hay de todo, hay de todo. Martínez Almeida hacía un cierto reproche a ver si la EMET asume sus predicciones con mayor acierto. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Las lluvias torrenciales han paralizado además la circulación en carreteras y se han tenido que cortar líneas de metro en Madrid o paralizar el servicio de autobuses urbanos en Toledo. La DANA ha forzado el retraso y la cancelación de decenas de trenes por toda España y cientos de personas han tenido que esperar 24 horas para llegar a su destino. La tan temida DANA finalmente ha llegado a España. Las lluvias torrenciales, los trenes y vuelos cancelados han provocado el caos en la mitad del país. Y aunque poco a poco todas las ciudades se están volviendo a la normalidad, lo cierto es que la DANA ha destrozado todo a su paso. La Comunidad de Madrid ha sido una de las más afectadas. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, pedía prudencia. El mensaje que quiero transmitir con total claridad a los madrileños, por favor, que permanezcan en sus domicilios, salvo que sea imprescindible que tengan que hacer un desplazamiento. Y lo repitieron además con un aviso al móvil que dejó a más de uno con el corazón en un puño. A los cortes de circulación en varias líneas del metro y balsas de agua en carreteras hay que sumar la suspensión del AVE con Andalucía, Puerto Llano y Toledo. Es precisamente allí en Toledo donde la DANA también ha dejado graves episodios. La localidad de Chozas de Canales ha estado incomunicada por el derrumbe de un puente. Ahora la EMET ha retirado las alertas rojas y naranjas. Sin embargo, siguen en amarillo la Comunidad de Madrid, Toledo, Ávila, la Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares. Una DANA que, aunque ha dejado la tan ansiada y necesaria lluvia, los desperfectos son tantos que varias localidades se plantean pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica. Y en términos políticos, la noticia del día es que la vicepresidencia en funciones de este Gobierno, Yolanda Díaz, se desmarcaba de Podemos, se desmarcaba del Gobierno y acudía por su cuenta y riesgo a una cita con Puigdemont, una cita de blanqueo en Bruselas, en el Parlamento Europeo, como quien quiere consolidar su posición, la de Puigdemont allí. El encuentro no ha llegado a las 3 horas, tampoco se ha quedado mucho más corto, y de él destacamos un tuit que emitía la propia vicepresidenta, en la que habla del Estado plurinacional y de cómo el encuentro tiene el sentido de allanar la posible investidura. Lo que muchos nos preguntamos, muchos humillados por este encuentro, nos preguntamos qué hacía allí Yolanda Díaz. Desde luego quiere apuntarse el tanto el día, si es que llega, en el que Puigdemont apoya a Sánchez, de que ella fue la primera abriendo ese camino. Vamos a ver cómo ha sido este encuentro en Bruselas, al que Yolanda Díaz acudía en vuelo regular, pero no sabemos quién lo pagaba. Dejar atrás la fractura. Tenemos que seguir velando por la convivencia entre territorios y las personas. Eso es en lo que insiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por tanto, apostar por el diálogo y también por la concordia son la mejor solución a esta crisis. Una solución que es plenamente constitucional, que ha funcionado, porque
porque Cataluña está infinitamente mejor hoy que hace un lustro. Hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha viajado a Bruselas para verse con el fugado Carles Puigdemont en la sede del Parlamento Europeo y tratar de anotarse el mérito de al menos haber intentado negociar con los golpistas su voto a favor para investir al socialista. En el Partido Popular, que obvian quieran reunirse con los de Junts, dicen que no dan crédito de lo acontecido. Esto no solo es inédito, es un escándalo. Rompe cualquier tipo de convención política. Mientras en Vox califican la reunión como un acto de extrema gravedad. Y una izquierda que se va a ver a un prófugo de la justicia a Bruselas rindiendo al gobierno de España ante un auténtico criminal. Por lo tanto, ya pueden ustedes imaginarse qué es lo que opinamos de todo esto. En el Partido Socialista tratan de desmarcarse del asunto. Dicen que la ministra lo hace en mera representación de Sumar, partido que sin embargo mantiene su propia vía de diálogo con los grupos independentistas de Junts y Esquerra Republicana. Podemos lo ve positivo, aunque critica la falta de coordinación. Bienvenidas sean todas las iniciativas para armar esa mayoría progresista, democrática y plurinacional. Nos preocupa la falta de coordinación entre los socios. El caso es que el encuentro no constaba en la agenda de la ministra en la Moncloa y este es el primero oficial que hace un miembro del Ejecutivo con el golpista fugado en Waterloo, procesado además por el Tribunal Supremo por malversación y desobediencia y con una orden de detención a nivel nacional. Los de Díaz, sin embargo, se defienden de sus actuaciones, justificando incluso hacerlo desde la más absoluta transparencia. Y mientras muchos hoy lo ven indigno, sentencia que si bien muchos ciudadanos han votado al Partido Socialista, sí que no lo han hecho para que se les regale ni la autodeterminación ni la amnistía. Y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha tachado hoy de despropósito la visita de Díaz a Bruselas, que busca, dice, trocear la ley, la verdad y España. La Popular critica la falta de unidad entre PSOE y Sumar y asegura que lo que busca Díaz es escenificar su protagonismo en un hipotético gobierno de Sánchez. Parece un peregrinaje cada uno para salvar su situación política, no sé si en su caso, para intentar visibilizar que tiene o que va a tener un hipotético gobierno de Sánchez mucho que hacer la vicepresidenta, para estar, bueno, pues troceando un poco, troceando la soberanía a todos los españoles, bueno, y sobre todo la verdad, la ley, la historia, en fin, todo me parece un auténtico despropósito. Emiliano García Paje se ha quedado solo como el elemento crítico dentro de las filas socialistas, de los llamados varones en otros tiempos. Este lunes el presidente de Castilla-La Mancha ha dado una muestra más de todo ello, asegurando que el presidente del Gobierno en funciones tiene que renunciar a ser investido por los independentistas en relación a la amnistía que se estaría negociando con Junts y con Esquerra. El independentismo catalán ha pasado esa barrera hace ya mucho tiempo y está simple y llanamente negar la Constitución y saltársela y querer buscar escenarios de ruptura. Y yo creo que contra un escenario de ruptura el Partido Socialista y su secretario general, desde luego, tienen que ser máximos garantes y defensores del marco constitucional y del concepto de país, ¿no? Tras la reunión con Yolanda Díaz este lunes, todos los ojos están puestos ahora en esa rueda de prensa que ofrecerá Puigdemont mañana a las 12 desde Bruselas. El líder de Junts escenificará que es él quien marca el ritmo de las negociaciones y quien tiene la última palabra. Sobre el contenido de estas exigencias, cabe esperar que el expresidente eleve la apuesta de Esquerra Republicana. Junqueras ya ha adelantado que van a pedir la autodeterminación, además de la amnistía, y que pondrán sobre la mesa el traspaso de rodalíes y una mayor financiación. Desde Junts quieren que Puigdemont sea el que centre el protagonismo de estas negociaciones. Por eso van a exigir a Sánchez una foto con el prófugo en Bruselas como garantía de su compromiso con el independentismo. Junqueras sube la apuesta. L'amnistia no és el punt ni final a res. Conseguir la amnistía no es suficiente para investir a Pedro Sánchez y el siguiente paso pasa por la autodeterminación. L'amnistia és el punt inicial perquè sense amnistia no hi ha una condició d'igualtat en la negociació per resoldre el conflicte entre la societat catalana y el Estado español. Carles Puigdemont tampoco se queda atrás y pide al socialista hasta una foto en Bruselas para escenificar su posible acuerdo. Empieza el curso político, sí, y nadie ha dicho que vaya a ser mucho menos tranquilo para Pedro Sánchez conseguir los apoyos necesarios para salir reelegido. Ni Esquerra Republicana de Cataluña ni Junts han escondido cuáles son sus pretensiones, aunque el fugado Carles Puigdemont insiste en que los suyos no han puesto aún la amnistía sobre la mesa para negociar ese trato con
el PSOE. Apenas quedan unas horas para conocer las exigencias del grupo del fugado en Waterloo, que sin embargo hace lo imposible por marcar diferencias con Esquerra. Estos ya han pedido reactivar la denominada mesa de diálogo para negociar una salida al conflicto que sea del agrado de la mayoría catalana. Y con la amnistía casi dada por hecho, hablan ya de plazos para una posible consulta sobre la independencia. Los indultos a los golpistas por el 1 de octubre ya fueron una línea roja marcada por los separatistas y a la que el mismo Sánchez quiso ceder. En el seno del Ejecutivo ya no descartan negociar su impunidad, dicen, dentro del marco constitucional, aunque el referéndum de independencia siga siendo un tema tabú. Para Yolanda Díaz lo importante siempre es hacerse la foto, llegar primera aunque sea a meter la pata. La vicepresidenta en funciones no tiene en cuenta sus responsabilidades, pero nadie puede pararla si de ello obtiene una foto, una imagen o un canutazo que la saca del silencio propio de quien perdieron en las generales la mitad de lo que eran y ahora son sometidos a la cruel realidad muchos partidos con enormes diferencias y solo 31 diputados. Su gesto revienta con toda seguridad a los funcionarios que se han currado todos estos años los sumarios contra Puigdemont y contra los indepes que cometieron delitos. Vimos a Yolanda Díaz cuando entró como elefante en cacharrería al supuesto rescate de la jugadora de fútbol Jenny Hermoso. Muchos la disculparon, ya que caso que Sánchez pueda armar otro gobierno Frankenstein, ni por asomo le confiaría a Sumar el Ministerio de Igualdad, pero es que Yolanda la emprendió a codazos para ponerse la primera en defender los esfuerzos feministas del gobierno. Se pasó de frenada y del beso de Rubiales ella pasó a los salarios de las futbolistas. Malo. Mientras Sánchez evitaba encontrarse con Puigdemont en el Europarlamento, Yolanda Díaz no ha tenido ningún inconveniente en blanquearlo, en acudir a Bruselas para hacerse las primeras fotos con el prófugo Carles Puigdemont. Sumar tiene nombrado un negociador para los temas con Junts, pero se ha quedado a un lado. Entonces, ¿qué es lo que hace ella en Bruselas exactamente? Pues aparte de protagonizar durante unas horas el encuentro de parte del gobierno Sánchez con el independentista, Yolanda lo que espera es sacarle partido a esas imágenes si, como algunos creen, la negociación entre Sánchez y Puigdemont pudiera prosperar. Quedará entonces que el gesto de hoy es puro oportunismo político. De producirse una repetición electoral, el Partido Popular sería el gran beneficiado. Así lo recogen las encuestas publicadas este lunes, que apuntan a un crecimiento de Núñez Feijóo a costa de Vox. Según un sondeo de NC Report para La Razón, la formación conservadora lograría, atención, más de 427.000 votos que en el pasado mes de julio y se quedaría entre los 143-146 escaños. Junts, ojo, sería el otro gran beneficiado de esta vuelta a las urnas. Los neoconvergentes ganarían más de 10.000 votos nuevos, mientras que ni el PSOE ni Sumar rentabilizarían las negociaciones con el independentismo. El País, por su parte, agudiza la caída de apoyos a Vox. Según este barómetro de 40 dB para El Diario, la formación de Santiago Abascal se dejaría en un mes y medio 8 diputados y complicaría a Núñez Feijóo esa posible alianza para formar gobierno. Tanto el PP como el PSOE avanzarían posiciones respecto a julio, con la diferencia de que Sánchez ahora no necesitaría el apoyo de Puigdemont, solo su abstención, gracias al retroceso de la derecha y de una pérdida de un solo diputado de los de Junts. El resultado, Xavier, no parece que se mueva mucho respecto a las últimas generales. Sí. Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha garantizado hoy su apoyo a Feijóo en la investidura y le ha puesto los límites aceptables para Vox en las negociaciones hipotéticas que pudiera haber entre Feijóo y el PNV, que por ahora pues pintan bastante mal. La relación entre Partido Popular y Vox se ha relajado bastante después del acuerdo alcanzado el pasado viernes para cogobernar la región de Murcia. La región de Murcia pone la guinda a los acuerdos autonómicos entre el Partido Popular y Vox. En Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia gobiernan en coalición ambas formaciones. En Baleares, con el apoyo externo de Vox. Tanto María Guardiola como López Miras rechazaron frontalmente la entrada de la formación de Abascal en el Ejecutivo, pero finalmente accedieron ante una posible repetición electoral con peores resultados. Vox se ha hecho en la región de Murcia con las consejerías de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia.
Pero con el acuerdo de Murcia creemos que se cierra un ciclo, se llega a acuerdos en todas las regiones donde era posible hacerlo y donde Vox había sido decisivo, y se abre una nueva etapa de entendimiento entre Vox y el Partido Popular. Feijóo y Abascal se reunirán mañana en el Congreso de los Diputados para tratar otro frente abierto, la sesión de investidura que tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre. Vox no exigirá entrar en el gobierno, pero sí pone una serie de condiciones al PP para otorgarle su apoyo. El respeto escrupuloso a la legalidad constitucional, el respeto a la igualdad de todos los españoles ante la ley, la recuperación de la normalidad democrática, la recuperación de la neutralidad de las instituciones que han sido secuestradas por la izquierda, el fin del apartheid a la tercera fuerza política de España y a 3 millones de españoles, y por lo tanto la normalización de lo que es normal, de los pactos entre dos fuerzas políticas que son mayoritarias. Unas condiciones que anulan cualquier concesión al PNV que rompa con la igualdad entre los españoles o con los mandatos constitucionales. Y un día después, el líder del PP en la región de Murcia, Fernando López Miras, ha incidido en que su deseo era gobernar en solitario, pero que al final se ha impuesto la responsabilidad ante esa hipotética repetición de elecciones. El acuerdo entre las dos formaciones se va a ir perfilando en los próximos días. Hoy el responsable de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha adelantado en esta casa que van a eliminar las subvenciones a los sindicatos. Créame que he hecho todo lo que se podía hacer para dar a la región de Murcia ese gobierno en solitario. Pero después de 3 meses de bloqueo, 3 meses de gobierno en funciones, llegamos a solo 3 días de que se repitan las elecciones, y lo que sí que le puedo asegurar es que la inmensa mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia lo que no quieren son 3 elecciones en menos de 6 meses. Bueno, yo creo que era una reivindicación que llevamos desde el 28 de mayo a tenor de los resultados electorales, en los cuales Vox fue el partido que más creció porcentualmente en la región de Murcia con mucha diferencia, y evidentemente el resultado era claro. Había que conformar un gobierno de coalición, un acuerdo que se está ahora mismo perfilando, pero será en la línea de los demás acuerdos. Evidentemente habrá que ir reduciendo, yo creo, que las aportaciones a los sindicatos y a patronal. Pues la Dana nos ha dejado varios muertos, varios desaparecidos y también un vendaval de menor intensidad, pero en lo político, porque ha habido tensiones sobre las previsiones meteorológicas de la AEMET. Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, ha sido el más crítico. Los dirigentes del Partido Popular en Madrid han templado gaitas con algún recadito también para la AEMET, a ver si afinan en sus previsiones. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, los mantiene como si fuera su gran valedor. El mensaje de alerta que sorprendió ayer a todos los madrileños sigue dando que hablar. La AEMET pronosticaba ayer lluvias torrenciales y, para evitar riesgos, los servicios de emergencia lanzaron esta alarma que no ha estado exenta de polémicas. Para muchos supuso una intromisión en su intimidad. Se iniciaba así una alerta roja en toda la capital. Sin embargo, las previsiones de la Dana no fueron las esperadas a lo largo de la tarde y muchos cuestionaron el mensaje de alerta de los servicios de emergencia. El primero en hacerlo fue Juanma Moreno, quien aseguró que un organismo público debe estar muy seguro cuando alerta de un peligro extremo, ya que eso tiene consecuencias sociales y económicas. En este momento la alerta seguía y el episodio, que ya ha dejado al menos 4 víctimas y varios desaparecidos en Madrid y Toledo, no había terminado en otras partes de la región. El alcalde de la capital pasó de requerir a la población madrileña que se quedara en casa a darle la razón a Juanma Moreno por no haberse cumplido las previsiones. Esta mañana incluso Martínez Almeida ha acusado a la AEMET de hacer perder credibilidad a las instituciones. Y pido que en la medida de lo posible AEMET afine los pronósticos. Frente a estas críticas ha sido Ortega Smith quien ha salido en defensa de la AEMET, afirmando que no se puede pedir certeza absoluta. Nosotros creemos que las administraciones públicas tienen el deber, tienen la obligación de alertar a los ciudadanos ante las previsiones. En el mismo sentido se ha manifestado Grande Marlaska, que ha defendido las previsiones del organismo público y pide frivolidades cero a Juanma Moreno. Una Dana que no afectó como se esperaba en Madrid capital, pero que sí ha tenido unos efectos catastróficos allí y en otras regiones, provocando múltiples inundaciones y cortes de carretera.
Y el fin del verano ha hecho repuntar los datos del paro con 24.826 nuevos desempleados en el mes de agosto. Es la primera vez en los últimos 5 meses que crece el número de parados, con especial incidencia en el sector servicios tras ese fin del periodo de vacaciones. El número de afiliados, por su parte, pierde 185.385 ocupados, una caída también que no se veía desde el pasado mes de enero. Con la subida del mes de agosto, el número de parados vuelve a superar esa barrera de los 2,7 millones. Los datos, ojo, no representan la situación real del empleo en España. La cifra ofrecida por el Gobierno no incluye a los parados que reciben cursos formativos o aquellos que por sus circunstancias no son considerados aptos para ciertos trabajos. Con estos datos, el paro rebasa esa barrera de 3 millones y eso que no incluye a los más de 11.000 personas que se encuentran en estos momentos bajo un ERTE. Francia tiene un problema de inflación parecido al español y es el aporte del sector de productos frescos y de la alimentación. Y su gobierno, el gobierno de Francia, ha propiciado un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados, que son las mismas que así que tenemos en España, para que exista una bolsa de alimentos cuyos aumentos permitan garantizar que van a quedar en precios esos alimentos de un máximo de 2 euros. Unos movimientos que el ministro español de Agricultura, Luis Planas, deja en manos de las propias cadenas de alimentación. Desde Emmanuel Macron se pone las pilas y decide tomar medidas drásticas para combatir el alza de los precios de la alimentación. El acuerdo, respaldado por productores y distribuidores, congelará los precios de más de 5.000 productos por debajo de los 2 euros, lo que supone una cuarta parte de las referencias en los supermercados. La intención del gobierno francés es poner en marcha la medida de forma inmediata. Además, se adelantarán las negociaciones entre fabricantes y supermercados para reducir las tarifas de cara al próximo año. Una medida que sin duda aliviará el bolsillo de los consumidores franceses. Y es que la inflación en el país galo sigue siendo motivo de preocupación. Los datos de agosto sitúan la tasa de los alimentos en Francia en el 11,1%. Unas cifras que ponen en evidencia la urgencia de implantar medidas que contrarresten estos crecimientos. La postura del gobierno francés es clara, pero ahora la colaboración de productores, distribuidores y grandes multinacionales será crucial para determinar el éxito de esta medida. Sin embargo, no todas las grandes empresas han mostrado su apoyo. Nestlé o Pepsi han sido señaladas por el gobierno por su falta de cooperación, a pesar de haber logrado ya el respaldo de 75 importantes productores y distribuidores. Mientras tanto, en España los datos no son más alentadores. El precio de los alimentos se ha disparado hasta el 10,8% y los españoles seguimos haciendo frente a la cesta de la compra más cara de la historia. El ministro Luis Planas echa la culpa a las distribuidoras, pero la realidad es que no hay trabajo previo del gobierno con los supermercados españoles, por lo que muchos nos enfrentamos a la cuesta de septiembre más cara de la historia. Y en página internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado la destitución de su ministro de Defensa en la que es la crisis de gobierno más grave desde el inicio de la invasión. El cargo de Olevsky Reznikov llevaba muchos meses en entredicho después de que un periódico destapara varios contratos de defensa corruptos. La información señala que el ministerio firmó contratos con precios 3 veces superiores a los del mercado y apunta a severos retrasos en las compras de armamento. La destitución fue anunciada anoche a través de un discurso televisado en el que Zelensky apuntó a la necesidad de cambiar el enfoque del ministerio. El sustituto será Ruster Umerov, responsable hasta ahora del Fondo de Propiedad Estatal del país. Y volviendo a España, Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes 363 inmigrantes que viajaban a bordo de 3 cayucos en aguas próximas a Canarias. 2 han sido llevados al Muelle de los Cristianos en Tenerife y los que circulaban en el tercer cayuco al de Arguineguín en Gran Canaria. Y el estado de salud de María Teresa Campos ha empeorado en las últimas horas tras ingresar en un hospital madrileño por una insuficiencia respiratoria. El último parte médico informa de que la situación de la presentadora es muy grave, lo que ha despertado la mayor de las preocupaciones entre sus amigos y familiares. María Teresa Campos, de 82 años, padece una salud delicada desde que sufrió un ictus en 2017. Desde entonces sus apariciones en televisivas han sido mínimas, con la excepción de un programa de entrevistas en 2021. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan seguir en nuestra sintonía. Y volvemos a la programación normal con Sandro Meco y con El Gato al Agua, y mañana volvemos con toda la información a las 9. Que descansen.